hermanos. Estaba pensando que esta iglesia es una perfecta ilustración de la figura literaria que se llama contraste, porque en la mañana estaba llena la iglesia y hoy en la tarde está casi vacía. Siempre vemos ese contraste aquí, pero gracias al Señor por los que están aquí presentes, y vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, y solo para complementar lo que decía hoy en la mañana, les prometo que no voy a hacer una introducción como la que hice hoy en la mañana, pero solo para complementar y entender qué es lo que Jesús está haciendo aquí en la parábola del hijo pródigo y en las otras dos que menciona en el capítulo 15. Él está defendiendo su ministerio. Esta parábola Él enseña para defender su ministerio. Los fariseos y los escribas están atacando el ministerio de Jesús, están atacando la forma en la que Jesús redime pecadores, la manera en la que Él trata con esta gente llamados publicanos y pecadores, y todas las categorías que caen dentro de estas dos grandes categorías, publicanos y pecadores. El enfoque de los fariseos y los escribas era muy diferente. Ellos enfatizaban la separación. Si este grupo, publicanos y pecadores, en algún momento querría llegar a la salvación, en algún momento ellos habrían querido llegar al reino de Dios y ser parte del pueblo de Dios, ellos habrían tenido que abrirse su propio camino. Ellos habrían tenido que escalar su propia escalera para poder entrar por las puertas del cielo y ser considerados salvos. Y esto, claro, es lo que hace el común denominador de toda religión en este mundo. Todos tienen que abrir su propio camino para intentar llegar al cielo. Estaba leyendo sobre la religión del Islam, los musulmanes, que es una de las tres religiones más populares en todo el mundo, después de la religión cristiana protestante, después del judaísmo. Y del lado de estas dos grandes religiones se encuentra el Islam. Millones y millones de gente, y siguen creciendo en número, son partidarios de esta religión. Y básicamente la enseñanza de ellos es que tienes que realizar 5 grandes eventos en tu vida. Algunos son diarios, otros son anuales, pero si realizas estos 5 eventos en tu vida con alguna regularidad, entonces probablemente Dios va a tener compasión de ti al final de tu vida, en el día de tu muerte, y podrás entrar a su presencia en el cielo. Es básicamente lo que enseña toda religión, sin ninguna excepción. Ese era el enfoque de los fariseos. Y esto obviamente dejaba sin esperanza a gente como publicanos y pecadores que no tenían acceso a la religión, no tenían acceso a la sinagoga, a las reuniones y festividades judías. Estaban atrapados en un laberinto, acorralados entre la espada y la pared, sabiendo que no podían abandonar su pecado, no podían cambiarse o reformarse a sí mismos, no podían cambiar sus deseos pecaminosos, y por otro lado, sin nadie que les proveyera esperanza. El enfoque de Jesús era muy diferente a esto. Jesús no se quedaba esperando en su propia religión a que ellos se abran camino para llegar a Él, sino que Jesús mismo se abrió camino para ir en busca de este tipo de gente y llegar a redimirlos. Esta es la historia de la redención. Es Dios haciéndose hombre, viniendo desde el cielo aquí a la tierra para venir y salvarnos. Y Jesús practicó esto durante sus 3 años y medio de ministerio allí en Palestina. Él no se quedó a que los pecadores vengan a Él. Él fue en busca de los pecadores una y otra vez. Todo el tiempo fue la práctica natural de su ministerio. Los fariseos veían esto y les enojaba en gran manera, porque era muy diferente a las cosas que ellos hacían. Y esto naturalmente daba esperanza a los pecadores. Por eso, a la medida que Jesús iba a ellos, ellos también iban en busca de Jesús. Porque ellos percibieron que Jesús los amaba. Ellos percibieron que Jesús quería lo mejor para ellos. Que Jesús anhelaba su propio arrepentimiento, su propio cambio y su salvación. Ellos percibían esto en las palabras
y en los hechos de Jesús. Y esa es la razón por la que en el versículo 1 se nos dice que ellos se acercaban a Jesús. Continuamente son imperfectos, continuamente venían oleadas de pecadores y marginados buscando a Jesús. Y es lo que Jesús hace, por eso enseña esta parábola, para defender su ministerio. Él va a enseñar que este enfoque que Él tiene de ir hacia los pecadores, de recibir a los pecadores, es un enfoque completamente justificado porque no es otra cosa que representar el mismo carácter de Dios. El mismo carácter del Padre es así. El Padre busca a los pecadores. Así que en un sentido podemos decir dos cosas acerca de la razón por la que Jesús enseña estas parábolas. Y la parábola del Hijo Pródigo es para defender su ministerio y cómo Él lidia con pecadores. Y en segundo lugar es una parábola que nos enseña cómo es el carácter de Dios. Si logramos entender esta parábola, estamos conociendo más acerca del carácter de Dios, de buscar pecadores. Y esto es lo que siempre ha caracterizado a Dios. Desde el Antiguo Testamento lo encontramos haciendo esto. ¿Se acuerdan? El Salmo 23 dice casi al final el rey David escribiendo este famoso salmo: porque tu bien y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto no es otra cosa que reconocer: Dios me seguirá todos los días de mi vida. El bien y la misericordia es Dios siguiendo a David, Dios persiguiendo a David. Hay un sentido en que nosotros podemos afirmar teológicamente, doctrinalmente, que el hecho de que Adán y Eva se hayan rebelado y toda la humanidad se haya rebelado contra Dios y que Dios haya decidido redimir a una gran parte de la humanidad no significa que Él necesita hacerlo. En otras palabras, hipotéticamente pensamos en el caso de que Dios no haya decidido redimir a la humanidad después de Génesis 3. Eso no le habría quitado en lo más mínimo algo de gozo, algo de felicidad o algo de paz al corazón de Dios. Él es perfectamente feliz y gozoso. Él es un ser perfecto en sí mismo, infinito, no necesita de nada. Así que haya sido que haya salvado o no haya salvado a la humanidad, eso no habría cambiado nada en la persona intrínsecamente de Dios. Él seguiría siendo Dios si no hubiese decidido salvarnos. Pero hay otro sentido en el que nosotros podemos decir, sin llegar a que esto se convierta en una contradicción, hay un sentido, y es lo que enseñan estas tres parábolas, especialmente la parábola del Hijo Pródigo, que el pastor es una representación de Dios, el que perdió su oveja. La mujer que perdió una moneda es una representación de Dios. Y el padre que perdió a su hijo pródigo, que se fue del hogar, es una representación de Dios. Y en cada una de estas tres parábolas, tres historias, ustedes tienen que el personaje que representa a Dios pierde algo que es valioso para él. Él lo considera valioso, probablemente otras personas no, pero el dueño lo consideraba valioso y es la razón por la que el pastor busca sin descanso su oveja, la razón por la que la mujer busca sin descanso a su moneda y la razón por la que el padre espera ansioso el retorno de su hijo y la aceptación con brazos abiertos de este a pesar de lo que había hecho. Porque esto refleja a Dios, así que podemos enfatizar en un sentido también de que cuando la humanidad cayó, cuando Adán y Eva pecaron, Dios sabía que perdió algo. Él perdió algo. Y no algo que marcaría un defecto en su persona, pero Él vio que perdió algo que Él amaba y que Él consideraba valioso. Y consideraba valioso porque Él lo había hecho a su propia imagen y su propia semejanza, y Él quería considerarlo valioso. Y esa es la razón por la que cuando la humanidad cayó en Génesis 3, Dios
tomó la postura y tomó la decisión del pastor que busca a la oveja, de la mujer que busca a la moneda y del padre que espera a su hijo. Él fue en búsqueda de la humanidad perdida. Y toda la revelación que tenemos en la Biblia es una perfecta ilustración de Dios buscando al pecador. Es el carácter compasivo de Dios. En un sentido es Dios yendo detrás de los pecadores, pacientemente y ansiosamente para salvarlos. Esto es muy importante para Él. Él ha considerado que debe ser importante para Él. Y por tanto ha ido detrás de los pecadores. Esto lo vemos reflejado también claramente en la historia del profeta Jonás. Cuando Dios lo envió a Jonás desde el inicio, el capítulo 1, a una ciudad perversa como Nínive. Y uno podría decir, ¿por qué Dios se ocuparía de Nínive? ¿Por qué Dios no lo enviaría a Jonás a alguna otra nación, a su propia nación, Israel, o algo más relevante? Pero Nínive era una ciudad perversa y pagana, pero Dios en algún sentido estaba internamente intranquilo con Nínive. Dios estaba internamente de alguna manera acongojado o incómodo con el pecado de Nínive. Y no estaba tranquilo con la idea de solamente destruir a Nínive. Lo que más le intranquilizaba a Dios desde el cielo, viendo el pecado de esta ciudad, era salvar a Nínive. Él quería salvar a Nínive. Entonces tomó la molestia de llamar a uno de sus profetas, Jonás, y enviarlo a Nínive para predicar el arrepentimiento. Y ustedes conocen la historia de Jonás. Y en el capítulo 3 de este libro dice en el versículo 9 la reacción de Nínive y del rey y de los habitantes cuando escucharon la predicación de Jonás. Dice el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ellos se habían arrepentido en el versículo 7 y versículo 8 a la predicación de Jonás. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Allí está en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta es la compasión manifestada de Dios. Dios fue detrás de la nación de Nínive. Y las palabras de Jonás en el capítulo 4 confirman, a pesar de que lo dice a regañadientes, lo dice quejándose, pero Jonás conocía el carácter de Dios. Él dice en el versículo 2, después de que él se enojó, extremadamente enojado, oró a Jehová y dijo, Jonás 4:2, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás reconoce esto y terminando este mismo libro, Dios reprocha a Jonás y dice en el versículo 10, 4:10, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Esta es una referencia a niños. Y muchos animales. Esta es la compasión manifestada de Dios. Por eso cuando Jesús enseña estas parábolas, no podemos dejar de ver el carácter de Dios, de que Él ha perdido algo valioso. Él ha perdido algo que Él considera es valioso. Esto no es para exaltar al hombre, es simplemente que Él perdió algo que ama y no va a descansar hasta que lo encuentre. Esa es la historia de estas tres parábolas y sobre todo la historia del hijo pródigo, mucho más extensa que las otras. Eso es toda la introducción para el día de hoy. Así que vamos al capítulo 15 de Lucas y solo a modo de repaso, déjeme leer la parte que corresponde al hijo pródigo. Solamente la parte que corresponde al hijo pródigo, esa es la primera parte
La primera parte de este sermón, del estudio de esta parábola, dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y solo nos quedamos al inicio del versículo 20. Levantándose, vino a su padre. Esta es la primera parte de la parábola. Esta es la parte que le corresponde al hijo pródigo. Y lo que estábamos estudiando hoy en la mañana, los versículos 2 y 13, quizás les doy un pequeño bosquejo ahora. El versículo 2 y 13, Jesús aquí nos dice el desenfreno del hijo pródigo. ¿Cuál era su desenfreno, su pecado, su condición? Dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y ahora entendemos esto, entendemos la implicación de esta petición, el pedir parte de su propiedad mientras su padre aún vivía. El hijo en efecto está diciendo que ya no está dispuesto a vivir en el hogar más. Ya no está dispuesto a vivir en la misma casa junto a su familia. Pedir su herencia es pedir su salida del hogar. Era como si el hijo se estuviese quejando del padre, como si le hubiese estado diciendo, Padre, estás viviendo demasiado. Ya no quiero esperar más. Quiero mi vida ahora. No quiero esperar hasta que mueras para recibir mi herencia. La quiero ahora. Y no se preocupó cómo esto iba a entristecer a su padre, quien por muchos años se había dedicado a instruirlo, a criarlo, a protegerlo, a amarlo de todas las maneras posibles. Él prefirió su propia libertad y el individualismo es el campeón, el hijo pródigo del individualismo y el egoísmo. Prefirió simplemente vivir una vida disipada, derrochando todos sus placeres. Fue extremadamente egoísta. Eligió como la gente de hoy sus propios valores individuales, su propio estándar, su propia moralidad. Abandonó la tradición, abandonó la educación, abandonó la ley de Dios. Esta es una familia judía. Abandonó el 5º mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre. Abandonó el llamado a cuidar a los padres en la vejez porque le pidió su herencia y se fue con la herencia malgastándola. La filosofía de este hijo menor era libertad, liberación y placer. Él era un hedonista. Un hedonista es una persona que vive por el placer y hace todo para derrochar su placer. Para él la vida era como un camino abierto por el que uno va como quiere, con quien quiere, donde quiere y por la razón que uno quiere. Esa era la vida y la filosofía del hijo pródigo. La vida para él es libertad y vivir es bueno porque vivir es libertad. Y esto, naturalmente, para la sociedad judía, escuchar que un hijo le pida su herencia a su padre antes de morir era inimaginable. Los hijos nunca tomaban la iniciativa al hacer esto. Eran los padres que debían tomar la iniciativa. Pero tan sorprendente como esta petición desvergonzada del hijo fue la respuesta del padre. Al final del versículo 12, simplemente dice que él les repartió los bienes. Y algo interesante podemos notar aquí, que no lo mencioné hoy en la mañana,
La palabra traducida como bienes, al final del versículo 12, ustedes ven que se repite 2 veces en Reina Valera. Dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice al final, y les repartió los bienes. Sin embargo, son 2 palabras diferentes. Son 2 palabras diferentes. La primera vez que aparece la palabra bienes en la boca del hijo pródigo es la palabra Osías. Osías, que solo aparece una vez en el Nuevo Testamento y significa propiedad o riqueza o herencia. Es una referencia a los recursos que uno tiene. Pero la palabra que aparece al final del versículo 12, hablando del Padre, dice, le repartió los bienes, es una palabra diferente, es la palabra bios, bios. Y esta palabra es sinónimo o se utiliza en el Nuevo Testamento para vida, significa vida. También puede significar medio de subsistencia, un medio de subsistencia, es una referencia a los recursos necesarios que uno tiene para mantener la vida. Por ejemplo, en Marcos 12:44 aparece esta palabra y dice, cuando Jesús habla de la mujer que dio todo lo que tenía en su ofrenda, dice, esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esa palabra es bios, sustento. Es el énfasis en que es todo lo que tienes para mantener tu vida. En Lucas 8:43 de nuevo aparece esta palabra, todo cuanto tenía, hablando de la mujer con el flujo de sangre, dice Jesús, dice Lucas que había gastado todo lo que ella tenía. Aparece la misma palabra bios, es como en un sentido decir, ella había gastado toda su vida, todos los ahorros de su vida, todas las horas que había estado trabajando para ganar el dinero, todo el dinero que tenía para su subsistencia, su sustento, lo había gastado. Así que esta palabra bios pone énfasis en que son los ahorros de toda una vida. Y cuando el padre entonces le dio la parte a su hijo menor, por así decirlo, él le dio parte de su propia vida. Gran parte de lo que había conseguido trabajando durante años con esfuerzo y que había administrado, guardándolo para el futuro, ahora se lo entregaba a su hijo. El tiempo es vida, así que el papá le está dando a su hijo su tiempo, sus años de trabajo, sus años de esfuerzo, todo lo que él había conseguido en todos estos años, se lo estaba dando a su hijo para que él lo administrara. Así que es una entrega muy generosa, el hecho de que el padre haya accedido a esta petición. Y el versículo 13 revela la motivación detrás de esta insolente petición. ¿Por qué el hijo le pidió su herencia? Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él no pidió su herencia para cuidar de su padre, sino para dar rienda suelta a su desenfreno. El disfrute de la libertad personal solo podía lograrla huyendo del hogar, de la casa de su padre, huyendo de la tradición, de la autoridad, de los valores y de las responsabilidades y de las personas que le conocían. Él lo había venido pensando ya por muchos años. El pecado en él había echado raíces en su corazón. Dice en el versículo 13 que él, juntándolo todo, es la palabra sinago, indica que él convirtió su heredad en efectivo. Él vendió de alguna manera la heredad que el padre le había dado y al hacerlo hizo algo de lo que él no habría podido retractarse jamás. Porque imaginen ustedes el caso hipotético de que él haya tomado esta decisión insolente y de irrespeto contra su padre y que el padre le haya dado su heredad, pero en el momento en el que él ya estaba en posesión de su heredad, él pudo haberse retractado, él pudo haber entrado en sus sentidos y pudo haber reconocido y pudo haber dicho, pero lo que estoy haciendo es una locura. Debo retractarme y retroceder. Estoy a punto de hacer un mal del que no podré retroceder. Y teniendo posesión de la heredad, simplemente pudo haberla devuelto a su padre. Eso habría sido bueno. Es como Zaqueo cuando se arrepintió y el Señor Jesús le salvó. Él que había robado a muchos judíos
dice el texto que él devolvió lo que había robado, e incluso con intereses. Ese es el verdadero arrepentimiento, pero lo que hace aquí es muy necio, es muy torpe, porque él convierte en efectivo toda la propiedad que ahora le pertenecía a él, la herencia que le pertenecía, y al hacerlo efectivo, él no podía devolver esto nunca más a su padre, especialmente cuando vemos que él lo malgastó todo. Ahora esa propiedad estaba hecho dinero y ese dinero iba a ser completamente echado al aire, al mar, desperdiciado. Y aún en el caso futuro de que él se haya arrepentido, como sabemos que se arrepintió, jamás habría logrado devolver a su padre lo que había perdido. Nunca más, ni siquiera el arrepentimiento habría logrado hacer esto. Y esto habría sido un pecado y un mal que quedaría por el resto de su vida, una cicatriz en su vida del que él nunca podría haberse deshecho. Esto él lo iba a lamentar por siempre. Y así que el hecho de que él haya juntado todo implica que él hizo efectivo todo, y con ese dinero, dice el texto, se fue lejos a una provincia apartada. Él desperdició sus bienes. Esa palabra desperdició es la palabra diascorpizo, desperdició. Dice en el versículo 13, significa esparcir o dispersar. Cuando se habla de propiedades, como en este caso, o dinero, la figura es la de alguien que echa sus posesiones al viento. Esa es la figura literal de esta palabra. Es lo que dice Lucas 1:51, cuando se dice que Dios esparció a los soberbios. Dios esparció a los soberbios. Es la idea aquí en el término de propiedad o dinero, es desperdició. Y noten en el capítulo 16, el versículo 1, vuelve a aparecer esta palabra mismo. Dice 16:1, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador. Esa es la palabra, disipador. Es la misma que aparece en el versículo 13, desperdició sus bienes. Es como lanzar el dinero al aire o echarlo al mar. Dice Jesús, esto es lo que hizo el hijo pródigo con su dinero. Y otra palabra aparece al final del versículo 13, dice, y allí desperdició sus bienes como viviendo perdidamente. Perdidamente. Esa palabra perdidamente es un adverbio azotos, que puede traducirse como desperdicio o puede traducirse como pródigo. Es alguien que derrocha sin límites e innecesariamente lo que tiene. Es vivir una vida temeraria, es ser un atolondrado y no pensar en lo que estás haciendo y simplemente derrocharlo todo. En otras palabras, él hizo realidad sus fantasías más secretas con este dinero. Y como decía hoy en la mañana, Jesús no quiere añadir detalles sórdidos de los pecados que él habría cometido. Esta falta de detalles revelan la gravedad de sus pecados. Jesús no quiere mencionar estos pecados porque habrían sido tan bochornosos que solamente se limita a generalizar diciendo que él vivió perdidamente. Así que perdidamente no es la mejor traducción, sería más un desperdicio, o vivió pródigamente, derrochándolo todo, desperdiciándolo todo. De ahí que muchos hayan llamado esta parábola la parábola del hijo pródigo, porque vemos que este es el énfasis. 3 veces, con 3 palabras diferentes, se nos dice en los versículos 13 y 14 que él desperdició todo, derrochó todo, malgastó todo. Este es el énfasis de este hijo. Así que su filosofía, ¿cuál era? Su filosofía de vida era comer y beber porque mañana moriré. Esta palabra perdidamente, azotos, no es otra palabra como para nosotros decir, él era promiscuo. Fue un joven promiscuo. Vivió de esta manera y uno puede pensar un momento en lo que habría implicado la vida de este hombre. Y saben,
Es cierto que cuando un pecado en el corazón no es frenado a tiempo y se lo deja crecer en el alma de manera que profundiza sus raíces en el corazón y sus ramas se expanden también allí dentro, tarde o temprano, la práctica de ese pecado va a involucrar el uso y el desperdicio de dinero. Casi siempre es así. Este joven por mucho tiempo albergó sus pecados refrenadamente, simplemente en las fantasías de su imaginación, las guardó en secreto, nunca puso un freno a los pensamientos de su alma. Y cuando llegó el momento, lo gastó todo en los mismos pecados que antes solo había contemplado en su mente. El hombre lo desperdició todo. Y esto es lo que siempre ocurre con la vida del hombre. Y esto nos lleva al versículo 14, porque los versículos 2 y 13, como decía Jesús, aquí habla acerca del desenfreno del hijo pródigo, pero en los versículos del 14 al 16 vamos a encontrar su humillación. Vamos del desenfreno del pecado a la humillación. Una humillación provocada no solo por su propio pecado, sino también por la providencia divina. Y aquí creo que fue donde nos quedamos hoy en la mañana. Noten, versículo 14 al 16 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta es la humillación. La situación solo iba a empeorar para el hijo pródigo. La vida de pecado solo puede promover y provocar tragedia, dolor, tristeza, agonía. En realidad una persona debería vivir con temor al estar lejos de Dios y vivir en su pecado. No hay una situación más triste y deplorable del hombre que vivir lejos de Dios y en el pecado. Y esta es la ilustración que tenemos aquí. Y otra palabra usa Jesús en este versículo 14 para enfatizar más el derroche desenfrenado. Por tercera vez usa una tercera palabra que puede ser sinónimo de las que ya ha utilizado. Aquí dice en el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado. Malgastado. Esa es la palabra de panao, que significa gastar. Ahora, gastar no es un problema necesariamente, pero dice el texto aquí que él lo gastó todo. Dice, literalmente es, lo gastó todo. Eso sí es un problema, después de todo, cuando sabemos cómo lo gastó todo en sus pecados. Así que ya en el versículo 13, Jesús nos dice que él desperdició sus bienes, nos dice que él vivió pródigamente, derrochándolo todo, y otra vez en el versículo 14 dice que todo lo hubo malgastado o desperdiciado. Y noten las dos realidades que se unen al mismo tiempo, simultáneamente en este versículo 14, en la vida de un joven. Esto fue algo inesperado completamente para él. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, al mismo tiempo, ese es el énfasis del versículo 14, al mismo tiempo vino una gran hambre en aquella provincia. Y alguien que lee esto puede decir, wow, pero qué mala suerte, qué mala suerte. Justo cuando él terminó de gastar todo el dinero de su herencia, que no habría sido poco, todo el dinero de su herencia, justo cuando gastó el último centavo que le quedaba, una gran hambruna llegó a esa región. Y dicho sea de paso, no era cualquier hambruna. El texto dice limos isjura, esa es la palabra de severa. Una hambruna severa, severa hambruna. Así que aquí se unieron la necesidad con el hambre, literalmente. La necesidad con el hambre. Él no solo perdió
toda su herencia, sino que ahora se le suma otro problema, que es una catástrofe natural. Y no cualquier catástrofe. Esta era una hambruna muy, muy seria. Y nota una frase en este versículo 14, una frase que puede pasar desapercibida. Dice, vino una gran hambre, ¿dónde? En aquella provincia. En aquella provincia. ¡Qué mala suerte! Esto significa que no estamos hablando en realidad de suerte o de casualidad, de todos los lugares donde podía llegar una hambruna, y una hambruna severa, de todos los lugares, fue justamente en el país lejano donde había ido a vivir el hijo pródigo. Y eso no puede ser otra cosa, no podemos evitar notar aquí la providencia de Dios que llegó a la vida de este joven solamente para empeorarlo todo. Y sabemos que es la providencia de Dios, ¿por qué? Porque llegó en el momento menos esperado. ¿Cuándo? Cuando lo malgastó todo. Y llegó ¿dónde? En el lugar menos esperado, justo donde él estaba viviendo, en aquella lejana provincia pagana donde había ido a vivir. Pero fue su pecado el que le había llevado a todo esto. Fue su propio pecado. Y la providencia solo se encargó de empeorarlo todo. Su mundo, el mundo del hijo pródigo, estaba colapsando, lo que alguna vez vio como la gran ciudad de deseos. La gran ciudad de cumplir sus sueños y sus pasiones, donde todo sería placer y felicidad para él, de pronto se vuelve en la ciudad que se estaba convirtiendo en su propia tumba. No podía ya manifestar y plasmar sus deseos porque no tenía el dinero. Y aparte de esto, la gran hambruna, esta ciudad se estaba secando. Y es casi ver el testimonio calcado de Jonás. Jesús no dice esto acerca de esta parábola, pero es como que si Dios, cuando estaba persiguiendo a Jonás en su providencia, cuando Jonás estaba en el barco, esa fue la razón, tenemos que llegar a esa conclusión. Esa fue la razón por la que se originó una gran tormenta mientras Jonás estaba allí. Así que toda esta tormenta, toda esta catástrofe natural en el mundo, en esa región donde Jonás estaba, causada por la desobediencia de un solo hombre, y otros estaban sufriendo las consecuencias. Y es casi notar que parece que la hambruna va a seguir a donde vaya el hijo pródigo, y es como que el hijo pródigo llega a convertirse en una maldición para esta ciudad o para esta región pagana. Casi que uno puede llegar a decir que fue por culpa de él que la hambruna llegó allí, porque la hambruna llegó por parte de la providencia de Dios para humillarlo a este hombre. Y probablemente si él no hubiese llegado a esta región, la hambruna tampoco hubiese llegado. Y uno a veces se pone a pensar en estas cosas cuando uno sabe que es un hijo de Dios y uno sirve a Dios y uno está en diferentes lugares y cosas ocurren. Una vez puede hacerse la pregunta, quizás esto es mi culpa. Lo que le está sucediendo a esta persona, lo que le está sucediendo a mi familia, lo que le está sucediendo a la iglesia, probablemente se debe a algún pecado, probablemente el Señor está haciendo algo en su providencia, probablemente debo reconocer algo que no he reconocido en mi corazón, o simplemente es un susto de la providencia. Pero uno a veces se ve tentado a pensar de esa manera. Como he dicho antes, no es fácil leer la providencia, es fácil leer la revelación especial de Dios, pero la providencia no tenemos una revelación especial para eso, y a veces tenemos que interpretar y a veces nos equivocamos. Justo recordaba cuando leía este versículo, ahora que fui a Nueva York a llevarle algo a mi hermano allí, fui y vení, solo 2 días estuve allí, pero en el vuelo cuando íbamos a Nueva York y ya estábamos llegando, estábamos de hecho ya sobre la ciudad de Nueva York, no sé qué le pasó al piloto, algo le pasó al piloto o algo pasó en el aire, pero el avión giró con una fuerza inusual hacia la izquierda, y la primera vez el piloto lo logró nivelar, pero inmediatamente lo logró nivelar, vino como una segunda ráfaga, no sé si fue aire o qué pasó en el piloto, pero el avión giró con más fuerza todavía hacia la izquierda. Parecía que el avión iba a ponerse de cabeza.
La gente comenzó a gritar en el avión, estaba escuchando personas orando y rezando. Uno que estaba en la otra línea estaba mencionando el nombre de Jesús en inglés todo el tiempo. La gente estaba muy asustada. En verdad fue una experiencia, no sé, ustedes han tenido experiencias cercanas a la muerte, fue una experiencia algo cercana a la muerte. Yo pienso que no pasó nada, gracias a Dios, pero uno no puede evitar pensar, ¿qué hice mal? Probablemente es mi culpa. Probablemente algo no he hecho bien, probablemente debo arrepentirme de algo. Quizás la providencia está aquí llamando la atención, recordando la finitud de nuestra vida, nuestra pequeñez, pero la vida puede pasar en un segundo y no podemos dejar de pensar que el hijo pródigo probablemente estaba pensando de la misma manera. Esto no podía ser resultado de la casualidad, especialmente habiendo crecido en una familia que creía en Dios, adoraba a Dios, y él conocía, por lo menos teóricamente, a este Dios, el Dios de la providencia. Pero aquí lo encontramos entonces en una situación deplorable en el versículo 14 cuando llega esta providencia. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Como resultado, dice al final del versículo 14, comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. Literalmente dice, y a él le comenzó a faltar. A él le comenzó a faltar. Parece que hay un énfasis ahí en el pronombre él. Es decir, no necesariamente le comenzó a faltar al resto de los habitantes. La hambruna habría afectado a todos, pero habría afectado de manera especial al joven, al hijo pródigo. Las otras personas de alguna manera habrían logrado resarcirse de esta hambruna, habrían tenido medios para solventarse y resistir y sobrevivir a la hambruna de alguna manera. Era su hogar, ellos vivían ahí, toda su vida habían vivido allí. Y probablemente incluso sabían que iba a venir la hambruna, quién sabe, pero habrían estado preparados. El texto enfatiza que a él, al hijo pródigo, le comenzó a faltar. Así que su caso era diferente, su caso era mucho peor que el de cualquier otro habitante en esa región. El hombre estaba sin dinero, sin familia, en una tierra extraña, no conocía a nadie, estaba en serios problemas. El hombre había llegado literalmente a una bancarrota física y económica completa. Y uno puede esperar que esta bancarrota física se haya convertido también en una bancarrota espiritual para que pueda entrar en sus sentidos. Y uno esperaría y diría, bueno, probablemente esto fue suficiente. Probablemente esto fue suficiente. Probablemente el hijo pródigo ahora pudo haber meditado y pensado un poco en lo que había hecho. Él sabía que era pecado. Él conocía teóricamente a Dios. Él conocía la teología. Él era un judío, había sido hijo de un padre muy piadoso. Habría sido instruido en las enseñanzas del Antiguo Testamento, y quizá él comenzó a pensar como Santiago 4 nos enseña. Dice el versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy de mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y uno puede pensar, quizá él estaba meditando en esto. Quizá comenzó a pensar en estas verdades. Quizá recordó a Jonás cuando intentó huir de la presencia de Dios y Dios lo atrapó con su providencia. Quizá pensó en esto, pero cuando ustedes ven lo que dice el siguiente versículo, tristemente, el hijo pródigo aún no entraba en sus sentidos. Porque el versículo 15 revela el intento efímero, diríamos nosotros, el intento insignificante de resolver este gran problema todavía por sí mismo. Todavía no había llegado al conocimiento de su bancarrota espiritual. Y dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Así que supongo que después de haberse quedado sin plata y después de la hambruna, él solo tenía 3 opciones. Él tenía la opción de regresar a su hogar, él tenía la opción de mendigar, o tenía la opción que finalmente tomó, que
que es la que nos dice en este versículo 15. Él fue a arrendarse a sí mismo. Eso es lo que significa la palabra literalmente. La palabra es kolao. Kolao literalmente significa asociarse con alguien. Pero en este contexto significa contratarse a sí mismo ante alguien. En la sociedad judía había esta figura de gente que no tenía trabajo, de hombres que no tenían trabajo. Ustedes se acuerdan en la parábola que Jesús enseñó acerca de la viña, a los que fueron contratados por un día de trabajo. Jesús, el dueño, les dio a uno una cantidad y a los que trabajaron menos les dio la misma cantidad. ¿Se acuerdan de esa parábola? Eso refleja una práctica económica en la sociedad de que cuando habían hombres que no tenían trabajo, ellos iban a los campos esperando que algunos dueños de los campos los contraten por un día. Y trabajaban por un día y se les pagaba un denario, que era el día de trabajo. Y algunos han pensado que esto es lo que hizo el hijo pródigo aquí en el versículo 15. Sin embargo, es diferente. Él no está en Judea, él no está en Jerusalén, no está en Palestina, no está en Israel. Él está en una nación pagana. Y la palabra que utiliza aquí Lucas, esta palabra kolao, comunica esa idea. Es la idea de un contrato. Este contrato, esta especie de contrato nació desde Alejandro Magno por el 300 años antes de Cristo. En el contexto de los griegos, los romanos lo siguieron practicando. Y aquí vemos, ya que el hijo pródigo está en una nación pagana, una nación griega o romana, habría sido esta la manera en la que él se contrató a sí mismo. Era una especie de contrato que uno hacía con alguien desconocido, en el que casi no habían cláusulas. Las especificaciones en este contrato eran muy, muy vagas. Y uno, como trabajador, se comprometía a trabajar por cierta cantidad de tiempo ante este amo. Y una de las particularidades de este contrato es que no estaba estipulado explícitamente en el contrato qué tipo de trabajo iba a realizar. El hombre simplemente se comprometía a realizar todo lo que su amo le pidiese dentro de ese límite de tiempo que acordaban. Eso era lo único que acordaban, el tiempo de trabajo, no la naturaleza del trabajo. Así que él tomó esta opción, esta oportunidad. En un intento más, su corazón todavía seguía erguido y orgulloso. Sus pasiones todavía estaban al frente de él y pensó que esta era alguna oportunidad de sobrevivir, y no solo de sobrevivir, sino de seguir dando rienda suelta a sus pasiones, y finalmente se contrató a sí mismo ante un amo. Era prácticamente un esclavo. En todos los términos prácticos era un esclavo. Y esta era la relación ahora del hijo menor con un ciudadano, dice el versículo 15, y fue y se arrimó. Por eso el verbo traducido aquí dice arrimó, es como que se contrató a sí mismo a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Ahora el hombre, el hijo pródigo, no solo está sin dinero, no solo que ha ofendido a su padre con todo lo que pudo hacer y lo hizo. El hombre no solo está viviendo bajo una hambruna con la potencialidad de morir de hambre literalmente, sino que ahora él, siendo judío, se vuelve un esclavo de un pagano y tiene que servir a un pagano. Cuando el hijo pródigo va a pedirle trabajo a este hombre, el hijo pródigo no tiene idea del tipo de trabajo que va a realizar. Él no tenía la autoridad para pedir un trabajo. Él solamente venía y le decía con su contrato: aquí estoy yo, voy a hacer lo que tú me pidas. Él no tenía el control, y por eso noten en las cláusulas del versículo 15, las dos oraciones que aparecen allí se ve claramente. Dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Esto es todo lo que él hizo. Pero la segunda parte del versículo 15 fue algo inesperado para él. Él no tenía el control de esto, y dice la segunda parte: el cual este ciudadano le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Estaba obligado ahora a cuidar cerdos. No tenía opción. Ahora él trabajaba para un gentil. Ahora trabajaba para un pagano.
Y recuerdan lo que decíamos hoy en la mañana, no podemos dejar de pensar en quiénes eran los que conformaban la audiencia principal de esta parábola. Recuerden, versículos 1 al 3, eran los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas, que para ellos casi no había nada más importante que la pureza ritual, que separarse de todo tipo de contaminaciones, que separarse de los paganos, separarse incluso de judíos que eran publicanos y pecadores. Para ellos la religión y la vida religiosa se trataba de separarse. Pureza, pureza y pureza. Pureza, pureza y pureza. Y cuando ustedes leen la descripción que Jesús crea de este hijo pródigo, no podemos dejar de pensar en la reacción de los fariseos a la vida de este hijo pródigo. Qué bochorno de persona, qué vergüenza de persona, porque finalmente él terminó trabajando para un pagano, algo no aceptable para un judío, pero más bajo que esto, su situación fue extremadamente degradada, porque ahora, aparte de que era un esclavo de un pagano, su trabajo consistía en apacentar cerdos. Y los cerdos, según la ley de Moisés, eran considerados animales impuros. Esto naturalmente terminó con la venida de Jesús. Algunos de ustedes están agradecidos que Jesús haya venido, probablemente solo para ser capaces de comer cerdo. Pero para los judíos era algo serio, y todavía para el tiempo de Jesús estaba en vigencia este tipo de mandamientos. Y por ejemplo, en Levítico 11:7 dice, también el cerdo, Levítico 11:7, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Y claro, naturalmente los fariseos con su religiosidad llevaban a todo tipo de extremos estos mandamientos. Los cerdos. Era inconcebible que un judío tocase un cerdo, estuviese con cerdos apacentando o trabajando con cerdos, menos aún comer un cerdo. Lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Y los fariseos seguramente habrían estado pensando, qué vergüenza. Este hombre merece la condenación y el infierno, no más que la condenación y el infierno. Este es un judío que ha dejado de ser judío. No hay posición más baja y degradante a la que él no podía caer. Ya lo había perdido todo, y de haber iniciado la historia siendo el hijo de un padre recto, piadoso, rico, ahora pasó a estar pobre, mendigando, trabajando para un pagano, siendo un esclavo, con cerdos, apacentando cerdos. Y aun si esto no fuese poco, en el versículo 16 Jesús añade otra realidad más degradante todavía para el hijo pródigo. Dice el versículo 16, y deseaba, esa palabra deseaba es interesante, es epítome, y es una palabra que se utiliza siempre para el pecado, porque revela un deseo fuerte, que se lo traduce en la Reina Valera, en las cartas de Pablo, como codicia. Es un pecado, es codiciar algo. Aquí no se lo utiliza para pecado, pero refleja el fuerte deseo. Ansias inmensas tenía el joven, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas eran estas especies de lentejas que venían en los árboles, que de hecho eran populares en el Medio Oriente todavía, y son populares también aquí en Sudamérica. Algunos tipos de árboles tienen estas cosas extrañas llamadas vainas. Y dentro de estas vainas, a veces cuando caen a tierra, uno las puede abrir y encuentra una especie de frijol o lenteja grande. Cuando estas vainas o estas lentejas llamadas algarrobas son maduras, son dulces. Cuando son inmaduras, son amargas.
Y este era el tipo de comida que se utilizaba para alimentar a los animales, al ganado, a los cerdos. También a veces se sabe que a los esclavos se les obligaba comer este tipo de alimento. Y esto es lo que estaban comiendo los cerdos. Era el tipo de alimento, algunos han llegado a decir, para la gente extremadamente pobre. Pero no era el alimento común de una persona. Era el alimento vergonzoso de una persona. Era el alimento de un mendigo, era el alimento de los cerdos. Y allí estaba el hijo pródigo, lleno de ansias por llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. No solo que estaba con cerdos, sino que quería comer la comida de los cerdos. A tal punto había llegado el hambre en su estómago. El hombre en verdad estaba muriendo poco a poco de hambre. Y termina el versículo 16 diciendo, pero nadie le daba. Pero nadie le daba. ¡Qué humillación! La humillación de no solo estar con cerdos, de trabajar para un pagano siendo su esclavo, sino la humillación de ni siquiera ser capaz de alimentarse con la comida de cerdos. Es decir, este joven se había convertido en un bueno para nada. Ni siquiera era capaz, ni siquiera era bueno. Ni siquiera era lo suficientemente bueno como para alimentarse de lo que se alimentaban los cerdos. ¿Alguien podría figurar una condición más baja, deplorable y humillante que la de este joven? Es imposible la figura que Jesús arma aquí. Él no pudo llegar más bajo que esto. Topó fondo, como se dice popularmente. En verdad, topó fondo aquí. Y aquí fue cuando, después de este intento efímero de resarcirse por sí mismo, falló y fracasó absolutamente. Aquí vemos la mano de Dios subyugando la vida del hijo pródigo. Lo tiene inclinado, postrado hacia la tierra. Esto es lo que estaba haciendo la providencia de Dios. Y fue cuando él ya no podía aguantar ni soportar más, que encontramos al inicio del versículo 17. Fue entonces que dice, y volviendo en sí, y volviendo en sí. Qué maravillosa figura. Esta es la historia de la redención. En un sentido, esta es nuestra historia. Y lo que va a provocar esto en la vida de este joven va a ser maravilloso por lo que vamos a ver y lo que va a provocar en la respuesta de su padre. Pero vamos a dejar eso para la próxima semana. Vamos a hacer una oración para... Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra tan maravillosa, tan clara, por esta historia profunda, simple y sencilla, Señor, que la podemos leer y entender, pero cuando consideramos sus detalles y lo que tú quieres comunicar por medio de ella, en verdad que llena nuestro corazón, en verdad que nos revela tus verdades de una manera fresca y nueva y anhelamos, Señor, seguir alimentándonos de esta tu palabra. Deseamos seguir alimentándonos de esta parábola. Danos luz y entendimiento, Señor, para lograr comprender, ser iluminados por tu Santo Espíritu y reconocer ahora en nuestra vida los caminos de tu providencia, la necesidad de la humillación que lleva al arrepentimiento, como en la vida de este joven. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nosotros, porque probablemente este es nuestro pasado para muchos de nosotros y de alguna manera nos vemos identificados, Señor, es casi inevitable. Gracias por tu obra y por tu bondad hacia nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos y nos vemos el próximo miércoles. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día que nos has dado alrededor de tu palabra y de la comunión con nuestros hermanos. Ahora pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo con más tiempo de comunión y ahora que regresamos a nuestros hogares, iniciamos una semana nueva, que tu palabra siga llenando nuestros corazones, Señor, y nuestras conciencias.
para hacerte más fieles, más obedientes y más santos. Lo pedimos, Padre, y nos despedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.